probando, todavía te da flojera hacer alguna actividad física, sigues creyendo que comer es algo para pasar el tiempo y no para nutrirse adecuadamente y te sigues enfermando. Te invito a que hagas primero lo que tienes que hacer y después, si quieres entrar en detalles, si ser cetogénico, ser mediterránea, seguir lo que dice el doctor millonario, lo que sea, bienvenido sea, que lo hagas, lo que tienes que hacer. El doctor va a interrumpir, el doctor Carlos Jaramillo, el doctor de la dieta millonaria, el doctor Martín Interlista, el doctrino Rosero, Raúl, todos los médicos buscan dar de una u otra forma a las personas a través de las redes sociales. E independientemente a su corriente, vendiendo. Bendiciones, bendiciones. Amén, amén. Gracias y paz. Bendiciones en este día. Por aquí todavía no lo puedo compartir. Déjame ver. Sí, aquí está. Ya estamos en el aire. Amén, amén. Gracias y paz. Amén. A ver si lo puedo compartir. Todavía no. Ok. Aleluya. Aquí está. Gracias y paz a todos los que se están conectando. Damos gracias al Eterno. Y una vez más, por su programa Café Académico. Café Académico. Gracias y paz. Estamos contentos de que podamos conectarnos hoy tempranito. Queremos decirle a todos aquellos que están conectándose que comparta esta segunda parte que vamos a estar hablando hoy del discernimiento espiritual o don de discernimiento de espíritu, la parte 2, ya que la semana pasada comenzamos con la primera parte donde verdaderamente pues no nos dio el tiempo de poder terminar esta clase y verdaderamente fue una clase muy de mucha bendición. Aunque la semana pasada la dimos o la transmitimos a través de la plataforma de YouTube. Aquellos que no lo han visto pueden ir a YouTube y poder ver la primera parte, discernimiento espiritual o don de discernimiento de espíritu, dos cosas totalmente diferentes, donde hoy en día muchos estudiantes, maestros, profetas, pastores tienen una confusión y verdaderamente pues lo que hemos hecho es tratar de traer claridad, luz en la diferencia que hay entre el discernimiento espiritual y el don de discernimiento de espíritu. Lo estamos confundiendo. Cuando vamos a hablar de discernimiento, todo lo metemos en un don y no es así. No es así. Entonces, el doctor trajo bastante fuente, bastante información la semana pasada y queremos que, pues, para que esté en la misma secuencia, aunque hoy quedasen viendo esta clase, esta transmisión, vuelvan a ver la primera parte. Así que los bendecimos, todos los que se están conectando nuevamente. El que le habla es Pastor Domingo Pino, como siempre le digo, pastoreando la iglesia CCA aquí en el condado del Bronx, el 3020 de Girón Avenue. Y estamos, por la gracia de Dios, pues trabajando en lo que Dios nos ha dado. Bueno, vamos a esperar que el doctor por aquí ya casi va a entrar, no ha podido todavía conectarse. Vamos a darle un tiempecito por aquí para que él se pueda conectar, ya que estamos tratando de hacerlo eh, a través de Facebook, no hacerlo a través de YouTube, ya que la gente está más acostumbrada a entrar a través de esta plataforma de Facebook. Aleluya, aquí ya casi Amén. tenemos el doctor. Vamos a esperar que Estamos aquí en... él entre. Solamente estoy yo en la cámara, doctor. Vamos a ver cómo podemos ponerlo a usted en cámara. Aquí, lo oigo por aquí. Ahora sí. Gloria a Dios. Así que, una vez más, contento. Ya el doctor se pudo conectar. Doctor, un saludito ya que hemos entrado. Hay gente que se están conectando. Gracia y paz, bendiciones del Eterno para todos aquellos que se están conectando y a todos aquellos
que se van a conectar en los próximos minutos, próximas horas y en los próximos días, ¿verdad? Que lo van a ver ya en diferido. Les saludamos. Gracia y paz. Bendiciones del Eterno para todos. Amén, amén. Así que comparta nuevamente la segunda parte que estamos llevando, Café Académico, discernimiento de espíritu o don de discernimiento de espíritu. Eh, Vuelvo y repito para aclarar el discernimiento espiritual, que es la palabra correcta, o el don de discernimiento de espíritu. ¿Es lo mismo o son dos cosas diferentes? Vuelvo y repetimos. La semana pasada estuvimos trayendo esa primera parte que fue de mucha bendición, como dije, y queremos seguir la segunda parte porque todavía hay mucha información que dar y entendamos, no es lo mismo, no es lo mismo discernimiento espiritual que el don de discernimiento de espíritu. No confundan, no lo entren en el mismo saco, porque verdaderamente están trayendo mucha confusión y verdaderamente eso es lo que queremos traer claridad a lo que verdaderamente es el don de discernimiento de espíritu y el discernimiento espiritual. Muy importante entender las dos cosas, cómo operan, cómo una opera a través del espíritu y otra opera así a través del el conocimiento, el estudio, el sometimiento, ¿verdad? Y así poder entender y estar claro. Bueno, estamos compartiendo con la gente para que se conecten, ya que entramos por otra plataforma, pero estamos aquí. Comparta este video para ya casi comenzar. Tan pronto el doctor me diga que esté listo, vamos a comenzar con esta segunda parte. Bien interesante. Fíjese que en esta semana leí un comentario de alguien que estaba hablando sobre el don de discernimiento de espíritu. Muy interesante lo que él hablaba. Y creo que lo que él quiso compartir estaba claro, pero la gente en su comentario volvían a confundirlo, que esto es un problema. No sé cómo la gente castaban o castan cuando se le está enseñando. Él fue bien claro. Él dijo la diferencia entre discernir espiritualmente y el don de discernimiento de espíritu, pero volvemos y lo metemos al mismo saco. Yo sé que es un poquito complicado porque estamos acostumbrados, perdón, a oírlo de esa forma. Pero por eso estamos aquí para darle claridad. Bueno, doctor, dígame si estamos listos para aprovechar este tiempo. Sí, Ah, ya lo compartimos ok. desde el, Ujú. desde el Facebook de la doctora. Ahí está. Bueno, está puesto para los amigos, pero bueno, ya lo pondremos público eh, en en el transcurso, ¿verdad? Del programa. Ahí está. Bueno, vámonos entonces rapidito para tratar de aprovechar este tiempo que siempre tratamos, pero el tiempo algunas veces pues no da para tanta información. Y ya que hemos estado hablando, doctor, de este tema, discernimiento espiritual, el don de discernimiento de espíritu, donde ha visto tantas confusiones con tantos maestros, tantos predicadores que lo que hacen es repetir por no buscar, por no estudiar, por no investigar de la manera correcta, y ha traído mucha confusión. Ya tenemos las definiciones que usted nos dio en la primera parte, todo aquel que quiera eh, ver el primer video, como dije, es la primera parte donde el doctor nos da la información, las definiciones de cada una. Y hoy queremos entrar en otras preguntas que vamos a terminar en unas preguntas que yo sé que muchos están haciéndose, pero hoy vamos a tratar de contestarlas. Entonces, doctor, la primera pregunta para comenzar es un poquito más académica, científica, vamos a ponerlo de esa forma. ¿Cuál es la definición ontológica y epistemológica del don de discernimiento de espíritu? Sí, cuando
bueno, es académico, pero cuando se habla de ontológicamente, la pregunta es, ¿qué es el don en su ser y en su esencia? Eso es lo que significa ontológicamente. ¿Ve? La ontología del don de discernimiento de espíritus. Ontológicamente, ¿qué es el don en su ser y en su esencia? Y cuando decimos epistemológicamente, es cómo conoce o cómo se conoce y se percibe la realidad espiritual Mm, del don de discernimiento de espíritus. A eso se le llama epistemología. ¿Ves? No estamos diciendo nada del otro mundo, sencillamente que son terminologías académicas. ujú. Ontológicamente, ¿qué es el don en su ser y en su esencia? O sea, la ontología del don. Entonces, tenemos que iniciar diciendo que en cuanto al ser y el conocimiento del don, el don de discernimiento de espíritus, que en griego es diacrisis neumatón, acorde a primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, pertenece al conjunto de los carismas del Espíritu Santo, cuya naturaleza es metafísica y suprarracional, a diferencia de una facultad psicológica o de una intuición moral. Este don tiene una ontología divina. ¿Y por qué una ontología divina? Porque procede del ser del Espíritu Santo, del ser del Espíritu, y tiene una epistemología revelada porque opera como conocimiento noético iluminado por la acción divina. Por tanto, cuando decimos que ontológicamente hablar del don de discernimiento de espíritu es una participación finita, no infinita, una participación finita, limitada dentro de la omnisciencia divina. ¿Ve? Y es mediada, por supuesto, por el Espíritu Santo, que otorga al sujeto, al creyente, una facultad de percepción espiritual infusa, no natural ni adquirida. De modo que el don de discernimiento de espíritu, ontológicamente hablando, es una modalidad participada del conocimiento divino en el alma regenerada, que permite distinguir entre las esencias espirituales, divina, angélica, humana o demoníaca, según su naturaleza, según su intención y según su energía operativa. ¿Ve? Porque su ser no pertenece al orden creado ordinario, porque su existencia no es inherente a la estructura psicológica del ser humano, sino al orden carismático de la gracia. ¿Qué quiero decir? Que el don de discernimiento de espíritus no pertenece al orden ordinario de las facultades naturales del ser humano, sino que trasciende su estructura ontológica creada. Es una cualidad sobrenatural infundida por Dios que no pertenece al orden natural del ser, pero que se añade por gracia para elevarlo a un nivel superior de conocimiento o de santidad. Ahora bien, ¿qué pasa? Este don no, no se origina en la observación empírica. Que te oye personas que dicen que yo tengo tantos años en el evangelio y yo tengo, no, usted no tiene ningún don, porque no es por la experiencia. Tampoco, es bueno decirlo, el don de discernimiento de espíritus no se adquiere ni por estudio, que yo he estudiado mucho, tampoco. Eso no le da capacidad para el don. Pero tampoco se adquiere por ser maduro emocionalmente. Yo sé que es chocante, porque es que Ni, 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 ni por los años, ni por los años. ni por los años.
porque no pertenece al orden de las potencias cognitivas naturales, lo que se llama el intellectus naturalis. El don de discernimiento de espíritus no pertenece al orden de las potencias cognitivas naturales, por lo que este don no es un accidente natural, sino una acción divina que supera el orden de la naturaleza creada. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Bueno, que añade al alma, al ser, una luz sobrenatural, cognitiva, momentánea, porque no es permanente tampoco, y específica, que le permite ver espiritualmente lo que está más allá del alcance humano. ¿Ve? Por eso, perdón, es bueno aclarar que este don no sustituye la razón, sino que la eleva y la trasciende. No elimina el don, el intelecto natural, sino que le concede participación en el conocimiento divino. Tampoco el don se produce por hábito, por experiencia, no, sino por acto libre del Espíritu, como lo establece la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11. De modo que hablar del don de discernimiento de espíritu, es bueno decir que el creyente no genera el discernimiento, sino que es poseído por la luz del Espíritu para ver lo que ningún ojo natural puede ver. Y ahí está, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 15. De modo que el don de discernimiento de espíritu en su ontología es relacional y participativo, porque el don existe solo en la comunión entre el Espíritu Santo y el espíritu humano. Doctor, una pregunta que estoy aquí escribiendo porque es importante. No sé, ¿me oigo bastante bien? Sí, yo lo escucho bien, yo lo escucho, Sí, perfecto. perfecto. Sí, Eh, eh, es interesante porque usted explicó la semana pasada la diferencia, que es lo que usted está tratando de dejarnos saber, que el don del espíritu, el don de discernimiento de espíritu no tiene que ver con nada natural, ¿no? correcto. Es espiritual. Usted dice y explica que ese don no es permanente. Ahora, mi Sí, pregunta aquí, porque sé que muchos se están preguntando, yo creo que no solamente el don de discernimiento de espíritu es permanente, yo creo que ningún don es permanente en un ninguno, sentido. ninguno. Porque, Lo que estoy es tumbando la expresión sí, que la gente dice, yo tengo el don, sí, por por- eso, porque el espíritu activa el don cuando ahí él está. quiere, Exactamente, no que, cuando la persona quiere. Por eso, mm, yo sé que no es el tema. El Espíritu Santo activa el don no cuando yo quiero. Por más santo que sea el santo, no se activa porque no estamos en la época antigua. Estamos en la manifestación de la gracia, que es mucho mayor y no es al antojo de la persona. Por eso un humano no puede decidir cuándo van a haber sanidades, ahí es, cuándo van a haber milagros. correcto. Nosotros particularmente creemos, oiga bien, 100% que Dios sana. Por eso se llama dones de sanidades. Creemos que Dios opera milagros en plural, prodigios, maravillas, portentos y proezas, pero no el hombre es que determina. Ah, esta noche va a haber milagro porque tú lo dices. Ahí es No, donde- es que no es bíblico. No puede nadie sentirse mal. Es antibíblico decir que hoy es una noche de milagros, que es una noche de sanidades. El ser humano, por más conectado que esté con el Espíritu Santo, no puede decidir ni determinar
¿Cuándo va a ocurrir una sanidad? ¿Cuándo va a ocurrir un milagro? ¿Cuándo va a ocurrir una maravilla? Eso es un invento de mercaderes del evangelio. Mercaderes que han puesto las sanidades, los milagros, las maravillas y los prodigios como a su antojo. Eso no es bíblico. No, oiga, el hombre de Dios, el ministro que se respete, no puede decir que eso es bíblico, ni es espiritual, ni es teológico. Eso contradice lo que dicen las escrituras. ¿Ve? No estamos en contra, pero no es bíblico. Usted no puede decidir que hoy, por mi voluntad, va a haber milagros. No, eso lo decide el Espíritu Santo. No, es interesante, doctor. Por eso le hice la pregunta. ¿Por qué? Porque yo sé que se quedan pensamientos por la tradición que llevan tanta gente por tantos años que oyen decir, no, hoy es noche profética, ¿no? ¿Y quién dijo que tú vas a profetizar? Porque tú dices. Entonces, esto es un problemita que lo vemos en el 70% de las iglesias, doctor, esto operando. Y cuando yo le hago la pregunta, y es claro, dejárselo saber que no es algo que permanece. ¿Por qué? Porque si permanece, yo tuviera control de él. Por eso es que no es permanente. ¿Ve? No solamente eso, doctor, es que los dones del Espíritu Santo son manifestaciones carismáticas y temporales de la gracia divina, no cualidades adquiridas, no son talentos naturales. Pablo lo expresa con precisión en 1 Corintios capítulo 12, verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, provecho de quien, de la comunidad, no personal. No es para vanagloriarse y hacer un ídolo, una estatua de la persona que está operando a través del Espíritu. ¿Ah? Porque en el verbo griego habla de que es dada, es una indicación de una acción puntual, dependiente de la voluntad soberana del Espíritu, no un estado continuo. Los dones, por tanto, se otorgan cuando el Espíritu lo determina y para un propósito específico, no para ser poseídos o controlados por el ser humano. Por eso un profeta cuando va a una iglesia no tiene que profetizar obligatoriamente. Exacto, ahí Pero la está. presión que tiene de profetizar lo Correcto, hace actuar en la carne, porque no es correcto. él que decide, es el Espíritu Santo que activa el don profético. Hay una Wow. confusión, pero no me quiero meter ahí porque estamos hablando del don, de los dones, el don de discernimiento de espíritu. Porque usted lo dijo claro, los dones no son propiedad, son administración del espíritu. Del El Espíritu. creyente, óigalo bien, lo voy a decir y ojalá tomen este corte. El creyente no posee los dones, bíblicamente hablando. Bíblicamente hablando, el creyente no posee los dones. Es Dios que lo distribuye. Y los Primera usa, y los Primera de usa Corintios él. 12:11. Lo ¿Cómo? distribuye y lo usa, lo distribuye y lo usa. Claro, porque el Espíritu actúa soberanamente y el creyente solo administra temporalmente una gracia. Eso implica que no hay dueños de dones, de que no hay profetas profesionales permanentes, no hay discernidores oficiales. Todo carisma es un donum superidantum, un donum superaditum, una gracia sobreañadida, no un accidente natural, no es algo inherente a la naturaleza humana. El discernimiento de espíritu actúa como una epifanía del espíritu. El don de discernimiento de espíritus no es una intuición psicológica, sino una manifestación momentánea del Espíritu Santo que permite distinguir entre el Espíritu de Dios, el espíritu humano y los espíritus engañadores. Su carácter es extraordinario y sobrenatural, pues el creyente no lo activa a voluntad. Hello. Sino que se da en contexto donde la iglesia necesita protección, juicio, oiga bien, juicio espiritual y confirmación divina. De modo que no existe la permanencia ontológica del don en nadie. Esto es Sí, antibíblico. ¿Por sí. qué? Porque el creyente no se transforma en un portador continuo de ese poder. No hay mérito humano,
Los dones no se conceden por santidad personal, sino por gracia soberana. No hay un automatismo ritual, ningún acto, ninguna oración, ni ninguna fórmula puede garantizar la repetición del don. De modo que en nuestro caso, que estamos hablando del don de discernimiento de espíritus, como todo don carismático, es una epifanía del espíritu, no una propiedad del alma. Es un acto de revelación contingente, un evento neumatológico que responde a la soberanía divina y cesa cuando cumple su propósito. Por eso nadie, absolutamente nadie, no importa el nombre que tenga ni la fama que tenga, nadie posee un don. El Espíritu Santo es el que posee y utiliza al creyente cuando quiere, como quiere y por el tiempo que él quiere. Wow. Doctor, pero antes de seguir aquí, porque usted, estamos en el tema, pero quisiera traer este punto, porque yo creo y pienso que la mayoría de la gente, doctor, el problemita que ellos creen, voy a repetir esto, el problemita que ellos creen es que ellos tienen un don, porque ellos están confundiendo, oiga bien, el tener discernimiento espiritual, oiga bien, están confundiendo la autoridad que se nos da para orar por los enfermos, están confundiendo eh, la fe que como creyentes tenemos. Entonces, hemos confundido eso con dones espirituales y eso ha traído que pensemos que nosotros lo poseemos. No, cada cual tenemos, por ejemplo, dar un ejemplo para que me puedan entender, doctor. Está el ministerio evangelístico, pero todos tenemos que evangelizar. No lo Claro, confundamos, ¿ves? El hecho claro. de que yo vaya a evangelizar no quiere decir que yo tenga el don de evangelización, ¿ves? ¿Sabes? Ese es el problemita que hemos tenido. El hecho de que yo ore, la Biblia dice orar por los enfermos, y yo ore y alguien se sane no quiere decir que yo tenga el don, ¿ves? Entonces Claro. confundimos, ¿ves? La autoridad que se nos da por ser creyente a tener el don permanente. Yo creo que eso ha traído una confusión dentro de la iglesia donde están confundiendo Sí, lo que es discernimiento, de discernir, que eso lo podemos obtener, discernir espiritualmente, lo tenemos estudiando, conociendo la Biblia, escudriñando, a la diferencia del don de discernimiento de espíritu que usted está explicando, que eso totalmente viene directamente del espíritu. correcto, correcto, porque usted acaba de manifestar. O sea, una cosa es la fe, Exacto, otra es la autoridad que poseemos y otra cosa son los dones. Son tres realidades distintas, pero que están interrelacionadas. La fe, la autoridad y los dones. ¿Ve? Porque la fe pistis, que es la que usted está mencionando, es una virtud teologal permanente que se enraiza en lo que es la relación del creyente con Dios. La autoridad espiritual, que es exousia, eso, exousia, exousia, la autoridad espiritual, es una delegación divina derivada delegación, es de la posición del creyente en correcto. Cristo, conforme a Efesios capítulo 2, versículo 6, y a Lucas capítulo 10, versículo 19. Ahora, los dones del Espíritu, la carismata, son manifestaciones temporales del Espíritu Santo que operan según su soberanía, no por mi antojo. Hello, no Ujú. operan por control humano, conforme a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 11. Entonces, ¿qué pasa? Que confundir estos tres planos lleva a errores prácticos. ¿Por qué? Sencillo, porque como creer, como creer que tener fe garantiza la manifestación de cualquier don o que la autoridad espiritual permite activar los carismas a voluntad propia y a voluntad personal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted lo analiza es contraproducente bíblicamente, espiritualmente y teológicamente hacerle una agenda al Espíritu Santo. Ay, Padre, no. Y yo sé que se va a ir el gozo con esto. Uf, Pero bíblicamente, quien es un hombre y una mujer de Dios no puede contradecir esto, porque va contra la Biblia. Usted no puede hacerle una agenda al Espíritu Santo para que él opere conforme al antojo suyo. Hello. Por eso la confusión entre la fe, la autoridad espiritual y los dones espirituales.
Wow, wow, no, no, esto es terrible, doctor, porque es que aquí hay muchas cosas que están tan, ¿cómo usar la palabra? La han estado enseñando de la manera incorrecta, donde el pueblo verdaderamente debe dejar que el espíritu se mueva, se están moviendo ellos. Y esto nos pone a pensar cuando en el libro de los Hechos se recuerda aquel mago que se convierte, ¿ve? Pero el hombre quería pagar para que... No, porque hay una confusión, porque la autoridad espiritual es derivada, no autónoma. El problema es el analfabetismo bíblico que existe a nivel general. Mm, Y lo estamos diciendo con dolor. Hay que ser honesto, hay que ser sincero. El pueblo perece por falta de conocimiento. La autoridad espiritual es derivada, no autónoma. Cristo dijo en Mateo 28:18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El creyente lo que hace es que participa de esa autoridad por unión con Cristo, pero no la posee intrínsecamente. Es una autoridad delegada, exousia, no una potencia autónoma, que es dinamos. Por tanto, la autoridad espiritual no crea milagros. Óigalo bien, la autoridad espiritual no crea milagros, no opera sanidades, solo administra obediencia al mandato de Cristo. Es una eso es posición ontológica en Cristo, no un poder operativo automático. wow, wow, Y wow. eso el pueblo tiene que entenderlo. No es Pichito Samurai que sana, no es al antojo de él no carga el don. Él tiene fama, ella tiene fama, tiene popularidad, tiene simpatía, pero no es él que sana. Él no puede ni ella decidir cuándo va a haber milagros, sanidades, prodigios, maravillas. Por eso, bíblicamente, es una herejía decir noche de milagros. Hello, yo sé que usted va a decir, pero lo estoy proclamando por fe. No, porque los dones espirituales son manifestaciones soberanas del Espíritu. Primero de Corintios 12, versículo 8 al 11, lo dice, a uno da al Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, pero todas estas cosas, termina diciendo, las hace uno y el mismo Espíritu, porque los dones no dependen de la fe subjetiva del creyente, tampoco los dones dependen del nivel de autoridad espiritual, sino de la voluntad libre del Espíritu Santo, lo que se llama el katos, bouletai. No son virtudes, sino epifanías. No son posesiones, sino manifestaciones. No son premios, porque Dios no tiene niños lindos. No son premios, sino instrumentos para edificación del cuerpo de Cristo. Por eso, un creyente lleno de fe, un creyente lleno de autoridad puede no manifestar un don específico, pero si el Espíritu no lo otorga en ese momento, y eso hay que tenerlo claro, la fe sostiene la disposición, la autoridad marca la posición y el don realiza la acción, pero solo cuando el Espíritu lo determina. Porque muchos cometen un error común, confundir autoridad espiritual con operatividad carismática. Son dos cosas diferentes. No podemos cometer el error de confundir autoridad espiritual con operatividad carismática. Muchos ministerios caen en el error de confundir la autoridad pastoral, la autoridad profética con el poder del Espíritu, creyendo que su posición garantiza la manifestación de dones. ¿Y qué pasa? Que esto lleva a qué? Número uno, a simulación carismática, donde se finge profecía, se finge sanidad, como está pasando hoy, para demostrar poder. Esto lleva a un antropocentrismo espiritual, donde el hombre suplanta la soberanía del espíritu. Esto lleva a la mercantilización, a la comercialización de los carismas, donde los dones se convierten en espectáculo y en transacción. Hello, hello. Wow, La wow. verdadera dinámica espiritual es que la fe abre el corazón. La autoridad posiciona
al creyente en Cristo. El Espíritu Santo es que decide, no por mi manipulación, no porque yo lo diga, ni porque nadie lo diga. El Espíritu Santo decide manifestarse a través del creyente, cuando y como quiere. Por eso, el creyente, por lo tanto, no activa los dones, sino que cooperas con el Espíritu en obediencia humilde. Por eso Juan 3:8 lo dice claro: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes, oiga bien, de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. De modo que la fe es el vínculo interior, la autoridad es la legitimidad espiritual y los dones son la manifestación externa, pero ninguno de ellos es propiedad humana. La fe pertenece a Dios como virtud infundida en nosotros. La autoridad proviene de Cristo como cabeza. Los dones proceden del Espíritu Santo como acto soberano. Y cuando estas tres dimensiones se ordenan teológicamente, la iglesia vive en equilibrio, fuerte en fe, humilde en autoridad y reverente ante los dones. Bueno, doctor, es que lo oigo y tremendo, muy edificante lo que usted acaba de decir, eso es bien libertador. Y fíjense en esto, y voy a ponerle esto y seguimos con la otra pregunta, porque fíjese esto, doctor, la confusión que hay, por eso es que hay gente que porque fluyen o en momentos que fluyen en un don, en un talento, oiga bien, un don, un talento, un ministerio, muchas veces ellos creen que ellos tienen el control de la iglesia. Oiga lo que voy a Correcto. decir, tienen control de la iglesia. Y aquí el problemita de esto es que cuando tú tienes el control de la iglesia, quiere decir que el Espíritu Santo no está operando. Y ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos que entender que cuando los dones que fueron dados para la edificación de la iglesia no están operando dentro de una iglesia, es porque el hombre es el que tiene el control. Correcto. ¿Ve? Y eso hay que tener cuidado porque el don no se dio para que tú seas famoso ni seas grande, sino para bendecir. Entonces, eso es un problemita que tenemos en la iglesia, lo que el doctor acabó de decir ahora mismo. Dios del cielo, tendríamos que volver otra vez a oír eso. La diferencia de autoridad espiritual, la diferencia del don del Espíritu. O sea, aquí hay cosas, hermanos, que las estamos colocando de la manera incorrecta y esto lo que estamos viendo es un desastre dentro de la iglesia. El día 4 de diciembre tenemos un servicio profético y de sanidad. ¿Quién dijo? Por el amor a Dios. Es que el hombre no puede decidir. Es el Espíritu Exactamente. Santo que decide. Por eso ningún ser humano le puede poner agenda al Espíritu Santo. Eso es antibíblico, antiespiritual, antiteológico y contraproducente. Es una herejía que se ha normatizado, una herejía Oye, que se ha normalizado. Y eso es lo que vende. Y como vende, y la mayoría por ignorancia de la palabra, lo acepta, lo aprueba y lo recibe. wow. Yo quiero que los que están aquí presentes compartan este video. Este video incomoda a muchos que no quieren que gente sea libertada de esa forma de pensar, que creen que solamente el que tiene el poder, el que está al frente, el que tiene el micrófono, y eso es totalmente incorrecto. Wow, doctor, verdaderamente lo que usted acaba de decir es algo poderoso. Ahora, para seguir la secuencia, aquí, doctor, ¿cuál es la naturaleza extraordinaria del don de discernimiento de espíritu? Esta es la segunda pregunta que le hago. ¿Cuál es la naturaleza extraordinaria del don de discernimiento de espíritu? Bueno, cuando hablamos de la naturaleza extraordinaria del don de discernimiento de espíritu, estamos hablando de que es una facultad carismática del Espíritu Santo que trasciende la percepción natural y racional, permitiendo distinguir la procedencia espiritual real de las influencias, de las revelaciones, de las visiones, de las inspiraciones, de las manifestaciones. No se trata de una intuición psicológica ni de una agudeza moral, sino de una percepción espiritual, sobrenatural, infundida por el Espíritu Santo, que revela si una fuente proviene del Espíritu Santo, si la fuente proviene de un espíritu humano,
o si la fuente proviene de un espíritu maligno o demoníaco. ¿Y en qué consiste su naturaleza extraordinaria? Lo voy a decir en 3 o 4 frases. Perdón. La naturaleza extraordinaria consiste, primero, en que el carácter del don no es adquirible. No es adquirible, no se consigue por estudio, no es fruto del estudio, ni de la lectura, ni de la observación, ni de la experiencia, ni de los años que se tiene en el cristianismo evangélico, ni siquiera del entrenamiento psicológico. Por eso no puede haber en este tiempo escuela de profetas. Es antibíblico. ¿Cómo? ¿Cómo, pastor? No, es antibíblico tener escuelas de profetas. No es bíblico. Que vamos a... No. Usted está actuando como un hereje. Usted está actuando en contra de lo que la Biblia enseña. Doctor, entonces no se puede enseñar cómo profetizar. No, porque no es producto del entrenamiento. Ay. Están confundiendo las escuelas de profetas del Antiguo Testamento, que era para enseñar lo que eran las enseñanzas e instrucciones divinas dadas al pueblo. Las escuelas de profetas hoy, bíblicamente, lo proclamo aquí, es una herejía moderna del neopentecostalismo, del movimiento neocarismático. Es herejía, es contraproducente. No, ¿por qué? Porque la naturaleza extraordinaria es que el carácter del don no es adquirible ni por estudio, ni por entrenamiento, ni por años en el evangelio, ni por observación. Hello, ni por entrenamiento psicológico. Es un acto soberano del Espíritu Santo que otorga momentáneamente una visión interior infalible. Lo otro es, ¿por qué su carácter extraordinario? Porque el que se activa en el don en un momento tiene una dimensión carismática excepcional, porque es un don extraordinario, porque rompe los límites del conocimiento natural. Hello, su operación ocurre en el ámbito espiritual, en el ámbito metafísico, no en el psicológico. ¿Por qué? Porque permite discernir realidades invisibles. Lea Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Por qué su carácter extraordinario en tercer lugar? Por la capacidad de penetración espiritual. Porque el verbo diacrino implica separar, distinguir, juzgar entre, distinguir con precisión, distinguir con exactitud. Hello, no es una simple deducción, no es una simple sospecha, sino una revelación instantánea de lo que subyace más allá de la experiencia y más allá de la apariencia. Le hace Hebreos 4:12. ¿Por qué el carácter extraordinario? En cuarto lugar, porque el don es un instrumento de revelación divina. El Espíritu revela lo oculto, conforme a 1 Corintios 2:10, y confiere discernimiento para proteger la santidad y la autenticidad del cuerpo de Cristo, como está establecido en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 3. Wow. Ahora, doctor, así tratando de avanzar, ya que hice la pregunta, ¿cuál es la naturaleza extraordinaria? Le hago esta. ¿Cuál entonces es la naturaleza sobrenatural del don de discernimiento de espíritu? Lo repito, estoy hablando del don de discernimiento. Para los que están entrando, no discernimiento espiritual, sino don de discernimiento de espíritu. Entonces, doctor, ¿cuál es la naturaleza sobrenatural de ese don? Bueno, primero, que procede del Espíritu Santo, el neuma agión. Lo primero, como participación dentro de la omnisciencia divina, es una extensión momentánea, temporal, de la mirada de Dios sobre la realidad espiritual.
En segundo lugar, porque es sobrenatural, porque la intuición, oiga, en ese momento es espiritual, pero es iluminada. En su acción el Espíritu ilumina la conciencia del creyente, conforme a Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18, otorgándole un conocimiento espiritual inmediato, no mediado por los sentidos ni por la razón discursiva. Hello. ¿Por qué es sobrenatural? Bueno, en tercer lugar, porque es una revelación discernitiva del reino y del mundo espiritual, porque permite distinguir operaciones angélicas, operaciones demoníacas, motivaciones carnales, motivaciones secretas, patrañas, trolas, motivaciones ocultas, falsos carismas, incluso espíritus de error que se disfrazan de piedad y de santidad. Léalo, léalo. Primera de Juan 4:6 y segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14. Hello. ¿Por qué decimos que es sobrenatural? Bueno, porque el don ejerce una función pastoral y profética, porque en la comunidad de fe cristiana el don salvaguarda la pureza doctrinal, la integridad profética y la autenticidad de los movimientos espirituales. Si no, busque Hechos capítulo 16, versículos 16 al 18. Es extraordinario, es sobrenatural, porque el don, repito, ejerce una función pastoral y profética. El don trae una revelación discernitiva del reino espiritual. El don trae una intuición espiritual iluminada y sobre todo procede del Espíritu Santo. Por eso es su naturaleza sobrenatural. Wow, 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 wow. Bueno, los que se están conectando, los que están conectando, yo repito, comparta, tiene que volver a oír esta clase del comienzo que está siendo de mucha bendición. Ahora, doctor, para seguir la secuencia de lo que estamos hablando, ¿cuál es la finalidad espiritual y teológica, fíjense, del don de discernimiento de espíritu? Bueno, podemos resumir, para no alargar el programa, la finalidad espiritual y teológica del don de discernimiento de espíritus. Primero, preservar la pureza del mensaje evangélico, del mensaje bíblico evangélico, frente a los falsos maestros, a los falsos profetas, a los falsos predicadores y a las falsas doctrinas. Segundo, proteger la salud espiritual del creyente ante las influencias demoníacas, psíquicas y manipuladoras que hay en el tiempo presente. Tercero, confirmar la autenticidad de las manifestaciones carismáticas, sean profecías, sean visiones, sean revelaciones, sean sueños, sean éxtasis. Cuarto, fortalecer la madurez espiritual y pastoral del cuerpo de Cristo. Ahí está, ahí están, yo diría, las cuatro finalidades centrales espirituales y teológicas del don de discernimiento de espíritu. Wow, excelente, excelente, doctor. Ahora, ¿por qué el don de discernimiento de espíritu es un carisma estrictamente extraordinario? Oh, sencillo, porque no pertenece al orden natural ni pertenece al orden ético, que es diferente a la sabiduría humana, es diferente al juicio moral, es diferente a la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque el don de discernimiento de espíritu no se desarrolla mediante experiencia, ni mediante años en el evangelio, ni mediante años en el cristianismo, ni mediante años en el ministerio. No se desarrolla tampoco por formación académica y teológica. Son virtudes adquiridas. Hello. Hello. No, no es sensibilidad pastoral, no.
tampoco procesos espirituales, místicos y ascéticos, no. Porque el don de discernimiento de espíritu, repito, no pertenece al orden natural ni al orden ético, a diferencia de la sabiduría humana, del juicio moral, de la madurez espiritual. El don no se desarrolla por la experiencia ni los años que Wow. usted tenga. Es un acto inmediato del Espíritu Santo, no un logro humano. Hello. Wow. El don de discernimiento de espíritu se coloca en la categoría de una irrupción neumática, no un refinamiento humano. Hello. Es un carisma otorgado exclusivamente por el Espíritu como Él quiere. Lo dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Existe una soberanía neumatológica absoluta. Y Pablo enfatiza que todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Por eso, la voluntad soberana del Espíritu elimina cualquier posibilidad de entrenamiento. Por eso dijimos que no es bíblico, que es una herejía hablar de escuela de profetas. Duélale a quien le duela. Ay, Padre Dios. Quien enseña que en este tiempo se puede entrenar en profecía es un hereje infiltrado en el Evangelio. Es una herejía. La voluntad soberana del Espíritu elimina cualquier posibilidad de entrenamiento. Elimina cualquier posibilidad de manipulación emocional, de adquisición progresiva, de metodización. Esos que enseñan a hablar en lenguas son herejes infiltrados en la iglesia. Incluso el don no viene por transmisión humana. Hello. Por eso el don no se puede activar, ni desarrollar, ni practicar. Únicamente se recibe cuando el Espíritu Santo lo considera necesario para la protección del cuerpo de Cristo, la preservación de la verdad, el discernimiento de inspiración profética, la detección de imposturas espirituales. Hello. Además, el don de discernimiento de espíritus es un don que no es universal. ¿Por qué? Porque no todos pueden poseerlo, ni pueden demandarlo. Hello. A diferencia del discernimiento espiritual. ¿Ve? Porque esa es la confusión. Ahí está. Porque una cosa es el discernimiento espiritual y otra el don de discernimiento de espíritus. Ahí es, totalmente. El don de discernimiento de espíritu no es universal. No todos pueden poseerlo. No todos pueden demandarlo. Ahora, el discernimiento espiritual, que es una virtud. Y es una responsabilidad, de cada creyente. Claro. Porque el don de discernimiento de espíritu no es generalizable. Incluso Pablo es explícito en 1 Corintios 12, del 29 al 30. ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso todos tienen todos dones de sanidades? ¿Acaso todos interpretan? Hello, siguiendo la lógica paulina, no todos tienen el don de lenguas, no todos profetizan, no todos interpretan y por ende no todos tienen el don de discernimiento de espíritus. No todos disciernen espíritus. Hello. Hay que tener cuidado con la universalización que se ha hecho en este tiempo del don, como si fuera una percepción intuitiva que todos poseen, porque esto contradice la Biblia, esto contradice frontalmente el texto, la gramática paulina, la exégesis, la hermenéutica y la tradición teológica. Wow. Interesante. Doctor, yo tengo una pregunta aquí, aunque ya la hemos tocado, no creo, la voy a hacer, usted me dice si, porque ya usted habló un poco de esto, pero es interesante repetir, porque la repetición es donde captamos mejor. Ajá. ¿El don de discernimiento de espíritu es un don permanente o es un don no permanente? Es un don no permanente.
porque es un carisma solo en momentos específicos, porque el don no es un estado permanente, no es un don de por vida, no es una condición psicológica, ni siquiera es un hábito espiritual. Incluso el plural diacrisis es discernimientos en plural, implica e indica acciones puntuales en circunstancias concretas. No es la capacidad de discernir espíritus, sino actos sucesivos de discernimiento realizados por el espíritu. Entiendan bien a los que nos están escuchando. No es la capacidad de discernir espíritus, sino actos sucesivos de discernimiento realizados por el espíritu. Porque el espíritu no otorga una habilidad estable, sino decisiones inspiradas, precisas y momentáneas para proteger a la comunidad. De modo que en términos bíblicos y teológicos, el don de discernimiento de espíritus no es una cualidad permanente, sino un acontecimiento carismático que ocurre en el creyente. Y eso tienen que entenderlo de una u otra manera aquellos que lo están escuchando. ¿Ah? El don de discernimiento de espíritus no es un don permanente, sino es un don no permanente, es decir, una manifestación temporal y soberana del Espíritu Santo. Y así pasa con todos los dones. No es una posesión continua que tiene el creyente. Hello. Yo sé que esto choca con lo que se está manifestando en este tiempo en las iglesias cristianas evangélicas, en las iglesias protestantes, pero en especial las iglesias de corte pentecostal, neopentecostal y neocarismático, que han tergiversado la Biblia. Va. Estoy generalizando, porque el don tiene una naturaleza temporal. El apóstol Pablo explica, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Provecho de quién? ¿Del ego? ¿Del ego? ¿Del yo? No, de la comunidad de fe. Exacto. ¿Y cuál es la palabra clave ahí? Manifestación, que es algo que se hace visible, algo que se hace activo por un tiempo, no algo que se posee de modo permanente. Por tanto, el discernimiento de espíritus ocurre cuando el Espíritu Santo se manifiesta en una situación específica para revelar, para proteger y para juzgar espiritualmente, y cesa cuando su propósito ha sido cumplido. Wow. Y es bueno, pastor y doctor, establecer que existe una diferencia entre virtud y carisma. Hello. La gente confunde virtud con carisma. Las virtudes espirituales, como la fe, la esperanza y el amor, son permanentes y son infundidas en el carácter regenerado del creyente. Pero los dones espirituales, la carismata, son carismas extraordinarios, no inherentes, que se conceden para una misión o necesidad puntual dentro del cuerpo de Cristo. Por eso, un creyente puede tener discernimiento espiritual general. Oiga bien, discernimiento espiritual general por madurez y sabiduría, pero no necesariamente estar operando en el don sobrenatural de discernimiento de espíritus cada vez. Va. Yo creo que esto es interesante lo que usted acabó de decir. Y basado en esa misma pregunta, porque hemos estado dando en el mismo clavo, porque es necesario repetir. Doctor, y usted acabó de decir algo con esta pregunta que le iba o le voy a hacer, que es el don de discernimiento de espíritu, ¿es un carisma derivado o no derivado de madurez personal? Porque aquí, usted lo estaba explicando ahora, aquí es donde hay un problema, que fue lo que yo dije al comienzo, estamos confundiendo discernir o discernimiento espiritual con el don de discernimiento de espíritu, que eso es importante, que hagan la diferencia que hay, que no lo metan en el mismo paquete, ¿no? Claro, claro. Bueno, en esa pregunta debo contestar que un carisma, no importa cuál sea el don, no se deriva de madurez personal, porque no es virtud, tampoco es hábito, tampoco es fruto. Usted me pregunta si el don de discernimiento de espíritus es un carisma derivado o no derivado de madurez personal.
La respuesta bíblica es que ningún carisma, el carisma no es derivado de madurez personal, porque no es virtud, tampoco es hábito, tampoco es fruto. Y el don debe distinguirse del fruto del Espíritu, conforme a Gálatas 5, versículos 22 y 23. ¿Por qué? Porque el fruto transforma el carácter. El carisma influye en la visión. Virtudes como la prudencia, la templanza, la sabiduría, la sensatez, la humildad, no producen el don ni lo sustituyen. Una persona madura moralmente puede no poseerlo y una persona inmadura puede recibirlo en un momento puntual. Y esto derrumba, demuele la idea popular no bíblica de que el don, oiga bien, lo tienen quienes son más espirituales. Falso. Eso no es bíblico. Eso es ególatra. Eso es narcisismo espiritual. ¿Por qué? Porque se ha regado la idea popular que no es bíblica de que el don lo tienen quienes son más espirituales. Los que oran más, los que oran más. No. Señores, Pablo es claro, el fruto del Espíritu forma al creyente, pero el don del Espíritu edifica a la iglesia. Y en eso tenemos que estar claros. Hello, porque repito, el don de discernimiento de espíritus es un carisma no derivado de la madurez personal. ¿Qué quiero decir? Que no procede del crecimiento moral, ni del crecimiento intelectual, ni del crecimiento espiritual del creyente, sino directamente de la soberanía del Espíritu Santo como manifestación gratuita, el charis, manifestación sobrenatural, el neumaticón. Y hay que diferenciar entre madurez espiritual y carisma sobrenatural. Porque la madurez espiritual, lo que Pablo le llama el teleiotes, es un proceso gradual de santificación, fruto de la obediencia, ¿ah? Fruto del carácter, fruto de la sabiduría, formados en el creyente por la gracia habitual del Espíritu. Pero el carisma de discernimiento de espíritus, la llamada, diácrisis neumatón, es una intervención extraordinaria de la gracia, no producto del hábito, ni del aprendizaje, ni del entrenamiento, sino una epifanía carismática concedida al creyente. Por tanto, puede manifestarse incluso, escuche bien, en creyentes que aún no han alcanzado gran madurez moral o teológica, si Dios decide usarles en un momento particular. Wow. Interesante. Ahora, doctor, esta preguntita aquí. ¿El don de discernimiento de espíritu es un don reducible a intuición psicológica y a perspicacia emocional? No, el don de discernimiento de espíritu no es reducible a intuición psicológica, tampoco es reducible a perspicacia emocional. Y aquí se encuentra el error más destructivo de la religiosidad popular moderna, la equiparación entre intuición, percepción subjetiva, corazonadas o sospechas, sensibilidad emocional, carisma de personalidad o suspicacia psicológica con el don extraordinario de discernimiento de el espíritu. Hello, porque Pablo no habla de estados afectivos. Pablo no habla de impresiones internas. Pablo no habla de estar leyendo mentes ni leyendo rostros. Pablo no habla de cargas de energías espirituales. Una palabrita peligrosa que se está metiendo y ya se metió en las iglesias. Cargas de energías espirituales. Pablo no habla de percepción de microexpresiones. Pablo no habla de intuición pastoral. Pablo no habla de habilidades empáticas. Hello. ¿Por qué? Porque todas estas son realidades psicológicas. Algunas son útiles,
pero ninguna equiparable al don de discernimiento de espíritus, porque el don opera más allá y por encima de la psicología, porque su naturaleza es revelacional. Existe una apertura espiritual directa otorgada para un juicio espiritual concreto. Hello, en términos espirituales y neumatológicos, el don de discernimiento de espíritus no es percepción humana, sino develación divina. Hello, es un carisma técnico que protege dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el don funciona como escudo doctrinal, funciona como mecanismo de filtración, funciona como criterio carismático, funciona como control hermenéutico. Por eso yo no puedo salir en público diciendo que Dios me reveló una vaca y me dijo que esa vaca era el Espíritu Santo. ¡Falso! ¡Falso! Porque el don de discernimiento de espíritu corrige ahí mismo, porque sirve para control interpretativo, control hermenéutico. ¿Por qué? Porque el don de discernimiento de espíritu es un detector de imposturas espirituales, es un verificador de inspiración profética. Por eso en la iglesia primitiva, donde coexistían y vivían profetas auténticos, profetas falsos, lenguas verdaderas y lenguas falsas, éxtasis genuinos y éxtasis falsos, éxtasis espurios, visiones divinas, visiones demoníacas. El don actuaba como sistema inmunológico espiritual. Wow. Ahora, doctor, Así era el don. Así era. una pregunta aquí bastante interesante. ¿Cuáles son los 7 propósitos del don de discernimiento de espíritu, conforme a 1 Corintios 12:10? Ajá. Muy buena pregunta. Los 7 propósitos del don de discernimiento de espíritu. Mire, lo primero es protección espiritual, salvaguardia, custodia espiritual estratégica bajo la dirección del Espíritu Santo. Es un resguardo frente a influencias engañosas y destructivas. ¿Por qué? Porque en esa protección espiritual hay una vigilancia madura que identifica y neutraliza influencias nocivas, protege la integridad del creyente y de la comunidad. Eso es lo primero. Ese es el primer propósito del don de discernimiento de espíritu. Protección espiritual. Olvídese. Y podemos ampliar el concepto. Lo segundo, validación espiritual. ¿Y por qué validación espiritual? Porque el don de discernimiento de espíritus sirve para autenticar la veracidad, la falsedad o la mezcla de una experiencia mística, esotérica y carismática. El don sirve para validar la autenticidad de las manifestaciones espirituales, para distinguir entre lo divino, lo humano y lo demoníaco. Si es de origen divino, si es de origen humano, si es de origen psicológico, carnal, o si es de origen demoníaco. El don sirve para validación espiritual. Tercero, el don sirve para salvaguardar la pureza doctrinal y la integridad teológica de la comunidad cristiana. Hello, cualquier desviación, cualquier herejía, cualquier corrupción doctrinal, el don sirve para eso, salvaguardar la pureza doctrinal y la integridad bíblica teológica de la comunidad cristiana. Cuarto, el don sirve para regular el ejercicio de los dones carismáticos y preservar el orden espiritual en la asamblea. Hay una regulación, hay un correcto funcionamiento de los dones. ¿Por qué? Porque el don de discernimiento de espíritu, en cuarto lugar, regula el ejercicio de los dones carismáticos y preserva
algo que se ha perdido en muchas manifestaciones, el orden espiritual en la asamblea. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en día vemos bastante desorden y el don actúa como un supervisor espiritual del uso adecuado de los dones carismáticos en la comunidad cristiana de fe. En quinto lugar, el don de discernimiento de espíritu sirve para proveer dirección espiritual estratégica, discernimiento pastoral profundo y corrección carismática en momentos críticos. Hello. ¿Y por qué digo esto? Porque el don de discernimiento de espíritu aporta claridad revelacional en momentos de crisis, en decisiones críticas y en momentos de peligro espiritual. O sea, hay una supervisión espiritual de alto nivel que aporta una visión profética correcta y una corrección exacta y precisa en tiempos críticos. En sexto lugar, resumiendo, el don de discernimiento de espíritu sirve, en sexto lugar, como discernimiento profético. ¿Y qué es el discernimiento profético? La capacidad espiritual para validar la veracidad, el origen y la coherencia bíblica de visiones, revelaciones, sueños y profecías. ¿Qué quiero decir? Que el don de discernimiento de espíritu actúa como un analista crítico espiritual de los contenidos proféticos para identificar su procedencia divina, carnal, ególatra o espuria. Y eso hoy se necesita. Hello. Ahí está. El discernimiento profético constituye la capacidad neumatológica y teológica inspirada por el Espíritu Santo para evaluar críticamente la autenticidad, la pureza, la veracidad y la fidelidad doctrinal de toda manifestación profética. Oh, bueno. Es un discernimiento profético. ¿Qué usted iba a decir? No, no, que esa era la pregunta que le iba a hacer. que, que en realidad, ¿qué es el discernimiento profético? Tú sabes. Sí, me faltó la número 7. Oh, la El, 7, ok. el séptimo propósito, solamente mencionarlo. El don de discernimiento de espíritu. El séptimo propósito es protección del pastorado, Mm. protección del ministerio, protección del liderazgo y del cuerpo de Cristo, impidiendo la infiltración de falsos maestros, de falsos apóstoles, de falsos predicadores, de falsos profetas y agentes espirituales de confusión. Por eso, la salud espiritual de toda la comunidad depende del don de discernimiento de espíritus. ¿Por qué? Porque es un don que fortalece la vigilancia pastoral. Wow. Interesante, doctor. Y en esa misma línea, que era la pregunta que quería hacerle, era, ¿qué es el discernimiento profético desde una perspectiva bíblica, espiritual, teológica y académica rigurosa? Bueno. Es una pregunta que contestarla nos tomaría una hora, pero haciendo un resumen, ¿qué es el discernimiento profético desde una perspectiva bíblica, espiritual, teológica y académica rigurosa? Miren, desde una perspectiva bíblica, espiritual y académica rigurosa, el discernimiento profético, oiga bien, tiene 5 funciones. Solamente resumo, sin entrar en detalle. Número 1, evaluación de la autenticidad del contenido profético. Segundo, determinación de la pureza moral y doctrinal del mensaje. Tercero, verificación de la veracidad y la confiabilidad de la manifestación profética. Cuarto, distinción entre la voz de Dios y la imaginación e inventiva humana.
Y quinto, salvaguarda de la comunidad y regulación de la praxis o práctica profética. Ahí están los 5 puntos del discernimiento profético desde una perspectiva bíblica, espiritual y académica rigurosa. Wow, Ahí está. interesante. Bueno, doctor, para hacer la última pregunta, podemos decir cómo podemos definir y describir las dimensiones y el propósito del don en la capacidad de identificar, confrontar y desactivar la infiltración de influencias doctrinales, espirituales y carismáticas que amenazan la salud, integridad correcta espiritualmente y continuidad de la comunidad cristiana en el día de hoy. Bueno, hablando en términos resumidos y sintetizando, eh, la pregunta es bastante larga, Sí, ¿verdad? sí. Porque ¿cómo podemos definir y describir la dimensión y el propósito del don de discernimiento de espíritu, ¿verdad? En la capacidad de identificar, confrontar y desactivar la infiltración de influencias doctrinales, espirituales y carismáticas que amenazan la salud, integridad, correcta espiritualidad y la continuidad de la comunidad cristiana en el día de hoy. Bueno, desde una perspectiva teológica, bíblica y académica rigurosa, oiga bien, podemos describir y definir este propósito del don de discernimiento de espíritu en las siguientes dimensiones. Primero, salvaguarda al ministerio y al liderazgo frente a amenazas espirituales internas y externas. Lo segundo es, sirve para la defensa de la comunidad frente a la infiltración doctrinal y carismática. Tercero, sirve para la depuración de influencias disruptivas que amenazan la unidad del cuerpo de Cristo. En cuarto lugar, sirve para el fortalecimiento de la vigilancia pastoral, o sea, una teología de la enseñanza del cuidado, pero sobre todo sirve para fortalecer la supervisión pastoral. Y en quinto lugar, el don de discernimiento de espíritus es una garantía de salud espiritual comunitaria y continuidad apostólica. Ahí están también esos 5 puntos con la pregunta que usted me acaba de hacer. Bueno, gracias y paz. Yo creo que, doctor, este tema, discernimiento espiritual y el don de discernimiento de espíritu, yo creo que hoy esto ha sido, wow, demasiado informativo, de mucha bendición. Queremos decir lo que están conectados. Tenemos la primera parte, esta es la segunda parte de este tema tan interesante y tan importante de la iglesia que el doctor ha desarrollado de una manera excelente, excelente. En la diferencia de discernimiento espiritual y el don de discernimiento espíritu son dos cosas totalmente diferentes. Así que entendamos lo que él estaba hablando muy claro, muy bíblicamente. No somos dueños de los dones. Correcto, Eso tiene que estar claro. No somos dueños, ni el don opera cuando yo quiera. El don opera cuando Dios quiere a través del Espíritu Santo hacer lo que quiera hacer. Es cuando Él quiera, no nosotros. correcto, Entonces, por correcto. eso es que es importante esta clase, compártela, porque tenemos que romper esta práctica que tenemos donde han usado las redes, que tal día el profeta, tal día de sanidad, tal día de liberación. Entonces, estamos nosotros controlando lo que el Espíritu tiene que controlar a través de nosotros. Es algo que no tiene coherencia. Correctamente, ahí está el problema. Y muchos justifican sabiendo que están errados, Sí, sabiendo que eso es una herejía. ¿Por qué? Porque totalmente. se han mercantilizado. ¿Eh? Ujú. Entonces, el don de discernimiento de espíritus, que es la manifestación carismática del Espíritu Santo, que capacita al creyente y especialmente a la iglesia como cuerpo para identificar, confrontar y neutralizar influencias espirituales, influencias doctrinales, influencias carismáticas contrarias
al Espíritu de Cristo conforme a la Biblia, preservando la pureza de la fe, preservando la integridad del culto, preservando la salud espiritual de la comunidad de fe cristiana evangélica. Y es interesante, doctor, porque fíjese, usted dijo algo en medio de la clase y es interesante que, y usted lo afirmó, lo confirmó, que esto de escuelas proféticas, eso es antibíblico. Y Totalmente. Es una herejía la palabra. Y quien lo haga e insiste en hacerlo es un falso ministro metido, infiltrado en el evangelio. no, eso es una verdad, doctor, porque basado a lo que vemos hoy, esto es lo que nos está enseñando, esa gente que se creen que son muy espirituales, que son demasiado grandes, esta gente lo que están mostrando, cuando uno tiene un discernimiento, es que verdaderamente ellos quieren estar mejor con el pueblo que con Dios. Si al pueblo le gusta eso, ellos quieren estar con el pueblo, aunque sea antibíblico, pero ellos quieren estar ahí porque eso es lo que le va a dar a ellos el view, el like, y ellos sabiendo que está mal, porque ellos saben que está mal. Ellos saben totalmente que está mal. Tú ves, ahí hay un profeta que tiene casi, eso me sorprende, 100,000 seguidores, y ese hombre, por no decir el nombre, hace un hombre que verdaderamente no entiendo cómo la gente le sigue. ¿Sabe? Porque lo falso, oiga, a los evangélicos, estoy generalizando, les gusta más lo falso que lo verdadero. Por Wow. eso hace falta el don de discernimiento de espíritus. Pero entonces, el que es activado en el don en un momento, entonces dicen que es falso. Y entonces el verdadero es el falso profeta. Ahora mismo hay como 5 falsos profetas que tienen las agendas llenas. Llenas. Pero los pastores lo que quieren es ver gente y multitudes en la iglesia. Oiga bien, y por ver mucha gente, no importa que se lo lleve fulanito, espiritualmente hablando, son falsos profetas. Es más, esos que tienen las agendas llenas, oiga esto, yo lo digo aquí, oiga, bíblicamente, teológicamente, espiritualmente, son falsos profetas y no están ejerciendo el ministerio, pero tienen fama, tienen popularidad, porque lo que más le gusta a la gente es que le adivinen el futuro, que le Exacto. lean la carta evangélica, que le lean la mano evangélica, que le lean la taza espiritual. El pueblo perece porque prefiere falsos profetas y no conocimiento bíblico transformador. ¿Ve? Porque es más fácil meterse a profeta falso que escudriñar, sacrificar horas estudiando la palabra. ¿Ah? ¿Por qué? Porque muchos son vagos, espirituales, mentales, intelectuales y ministeriales. Vagos, ociosos. Porque es muy fácil hablar desde la carne. Y muchas veces esos profetas, tú ves que dice, wow, él no sabía nada de mi vida. Mentira, lo averiguaron. Y fíjate cómo ellos mismos dicen, yo te había visto, usted y yo habíamos hablado, ¿y por qué tú tienes que decir eso? Usted y yo no conocíamos, ¿y por qué tú tienes que decir eso? Es un falso profeta. Responsablemente lo decimos y lo proclamamos aquí. Y Sí, no, peores son los pastores que así los es. invitan. Los pastores que les gusta el entretenimiento, como no tienen nada en la bola, no tienen material para enseñar a la iglesia, tienen que entretener a la iglesia con estos falsos profetas de hoy. Y lo denunciamos aquí, falsos profetas, falsos maestros, falsos evangelistas, falsos predicadores infiltrados en la iglesia. No, y usted dijo algo interesante, doctor, que cuando el pastor primeramente no conoce su propio llamado, tiene que buscar a otro para entretener lo que él no entiende, porque es que no tiene nada, no sabe cómo dirigir. Mi papá decía, no tienen nada en la bola. Sí. Sí, porque no han entendido para qué es el llamado, cuál es el propósito. No es tú ser famoso, no es tú hacerte rico. Claro, O sea, ellos tienen el concepto que entonces para poder llegar ahí, ellos tienen que estar invitando para que la iglesia se empuje y vean que ellos son, tú ves. O sea, es como, y perdone que esto lo digo yo personalmente, yo no puedo entender que yo pueda ver y veo pastores, doctores, que ven a alguien famoso, oye, ellos se matan por sacarse una foto y ponerlo en Facebook. Tú ves. claro. Porque eso Porque ellos supuestamente. piensan que eso es lo que le da respaldo espiritual, que eso Ay, le da empuje espiritual, lo cual es totalmente falso.
totalmente falso. Y otra cosa que hemos terminado con este tema, doctor, pero aquí donde también estos usan una cierta manipulación que se oye espiritual, pero no lo es. ¿Sabes? No, porque nosotros estamos usando el don, porque el don es donde glorificamos a Dios. Aquí el problemita con eso, que glorificar a Dios no se glorifica con un don, se glorifica con el estilo de vida. Ahí Correcto, es donde está la diferencia. correcto. ¿Ven? Pero la gente cae en esas mentiras, en esas manipulaciones que traen. Pero, wow, doctor, yo creo que esta clase es fenomenal. Le invito a todos los que están aquí presentes, compartan esta clase. Esta clase creo que va a traer un poquito de problema porque van a haber gente, doctor, que no van a querer oírla porque usted le está moviendo el kiosco, le está moviendo ¿cómo dice? La mata de plátano y verdaderamente esto incomoda, porque esto es una verdad libertadora, no para el que la practica, sino para el oyente, que sepa qué es lo que le están diciendo y cómo verdaderamente ellos instruirse y caminar. Yo creo que, wow, doctor, fenomenal. Cogimos bastante tiempo, casi 1 hora y media, pero yo creo que era necesario. Esto es una clase que hay que volverla a oírla, escribir para que así se puedan instruir. Y quiero decir esto, no saquen conclusiones si no oyen todo el video, porque hay gente que oye en pedacitos y tiran rápido. No, 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 oiga todo el video y luego saca conclusiones. Vuelvo y repito, está el primer video que pueden irlo a ver en el canal YouTube, ¿verdad, doctor? Sí, lo vamos a subir tanto a YouTube en unos minutos como a la página de Pastores. Lo vamos a subir por lo menos en 3 o 4 sitios para que todo el mundo pueda tener acceso a ver. Así que oiga el primer video, oiga el segundo, que ha sido fuera de serie. Así que, wow, ha sido una bendición compartir hoy esta clase. Ya el próximo martes vamos a traer otro Otro tema. tema. Que el Señor nos ministre para ver cuál es el tema que vamos a traer. Por eso escriban lo que ustedes crean y de ahí podemos sacar conclusiones. Pero esto ha sido una gran bendición. Así que, doctor, despídese aquí de esta audiencia que ha estado aquí presente en este día. Amén. Amén, bien. Gracias por su audiencia. Recuerden que este programa llega a ustedes como cortesía de la Universidad Virtual Online, exclusivamente por Zoom, BCC Adonai Elohim Christian University, que ya inició y está abierta todavía la inscripción con su programa intensivo de 1 año y 2 meses en teología, ciencias bíblicas, investigación bíblica, interpretación bíblica y estudios bíblicos. Así que lo que incluye la educación cristiana. Así que usted puede llamar a la doctora Idekel al WhatsApp teléfono 1917-417-5258. Repito, llamar a la doctora Idekel al teléfono WhatsApp 1917-417-5258. Bendiciones. Amén. Gracias, Así que Padre. bendiciones, gracias y paz y nos vemos el próximo martes si así el Eterno lo permite. Amén. Amén, amén.